hemos hecho 3 con esta y bueno, nació precisamente por el dibujante que viene esta tarde, Caspiri, que hacía portadas de videojuegos de los 80 y los 90, y en la cola en la que esperábamos firmar los libros que dedicaba, tramamos todo esto. Pues esta conferencia va sobre el proyecto GNU. Es el 30 aniversario y en Reto Mallorca le quise dar un toque de algo que no fuese solo máquinas y lo de siempre, las máquinas de lo que se trataba siempre de Reto Mallorca, el Commodore, el Spectrum, el MSX, el Amstrad. Y me parecía un buen tema para tratar. Así que la información la mayor parte está cogida en internet y probablemente haya errores. Si al final me queréis hacer preguntas o correcciones, pues serán bienvenidas. ¿Qué es el software libre? Para quien no lo sepa, el código fuente es lo que el programador teclea, digamos. Es lo que veis aquí, unas instrucciones, aquí en este ejemplo suma 2 números, el número 1 que es el 4, el número 7, y lo imprimiría en pantalla. Esto es un lenguaje imaginario, o sea, no existe, pero la idea es esa. Luego con un compilador se traduce a lo que es el ejecutable, lo de abajo, ceros y unos. Eso es lo que entiende un ordenador, que viene a ser, de manera muy simplificada, un interruptor, 2 estados, apagado y encendido. Entonces el software libre se trata de que se distribuya, además del ejecutable, además de lo que es el programa utilizable, pues el código fuente, la manera de poder ver cómo está hecho. Cualquier empresa que suele vender software, no tiene por qué, pero la mayor parte, como Microsoft, Apple, empresas españolas como Panda, siempre es privativo, que se llama el software, o sea, no te da la receta, cómo está hecho. Y bueno, os voy a poner un vídeo en este punto, que es un vídeo que hicieron unos gallegos y que explica muy bien lo que es el concepto. La diferencia principal entre el software libre y el software propietario no es ni su forma ni su funcionamiento. La diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual, igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial, bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. Necesitan protegerla. Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego, cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo.
El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional. Antes de GNU, pues hay que explicar lo que es el software libre. Hemos dicho ya el concepto, ahora explico cómo nació. El inventor se podría decir que es Richard Stallman, que es estadounidense, de Massachusetts, creo, y se encontró un día trabajando en el MIT, creo que era en el MIT, mientras estudiaba, estaba haciendo el proyecto de fin de carrera, me parece. Se encontró que había desarrollado un software que cogía con el software de la impresora un mensaje cuando se terminaba de imprimir un documento, avisaba al usuario para que fuese a buscarlo. Esta persona, una vez que ya sabía que se había imprimido, no tenía que estar esperando al lado de la impresora, sino que el ordenador le avisaba gracias al programa que hizo Stallman, y además también avisaba de los atascos de las impresoras, que por aquel entonces debía ser mucho más que ahora. Pero llegó una nueva impresora allí al MIT, que era la Xerox 9700, y se encontró con que el software que traía no se podía modificar, era cerrado. Y así, en su cabeza ya empezó a desarrollarse lo que vendría en los años siguientes. Y esto es lo que se le ocurrió. Es programador, como ya es de suponer, es desarrollador del Emacs, que es un editor muy famoso libre de texto. También ha colaborado en el compilador de GNU, en el depurador, el GNU Debugger, y más proyectos. Él inventó más o menos la palabra copyleft, la cultura libre, de compartir y poder modificar las obras que se crean. Desarrolló la licencia GPL, que es el sistema jurídico que garantiza que se conservan los derechos de las obras libres. En el 85 fundó la Fundación del Software Libre, la Free Software Foundation, y también fundó en el 89 la League for Programming Freedom, Liga para la Programación Libre, que aboga contra las patentes, el DRM, los sistemas, por ejemplo, que tienen los DVDs para proteger la copia, o por ejemplo el iTunes, según cómo no puedes copiarte las canciones, no puedes hacer lo que quieras con algo que tú mismo has comprado y que es tuyo, y más cosas. Comentar así un poco fuera de tema que Richard Stallman es un gran fan de la ciencia ficción, sobre todo del autor Greg Egan, y ha escrito, el propio Richard Stallman ha escrito algunos relatos de ciencia ficción. Lo digo por si les interesa a los al stand que tenemos hoy en Retro Mallorca, la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción. Igual les resulta curioso. El software libre, una de las cosas que hay que tener claras es que en inglés free significa también gratis. Siempre hay esa confusión. En castellano, por suerte, tenemos la palabra gratis y libre. Richard Stallman, hablando en inglés, usa las palabras castellanas software libre para que no haya confusión. El software libre no es una cosa realmente que inventase él. La informática empezó así, empezó compartiendo las ideas y los programas. En los 60 y 70 todavía no estaba tan difundido vender los programas, porque como era incipiente eso, no había una industria todavía montada realmente. La cultura libre también se puede aplicar a otras cosas, a la música, a cualquier obra intelectual. Bueno, llegamos a la diapositiva esta, las 4 reglas que dictó Richard Stallman para que un software fuese libre. La primera, la 0, la libertad de usar el programa con cualquier propósito. La primera, la número 1, libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a sus necesidades. El acceso al código fuente es un prerequisito para esto. La segunda regla tiene que ser que se puedan distribuir libremente copias de todos estos trabajos. Y la número 3 es la libertad de mejorar el programa y de publicar las mejoras.
porque esto funciona en comunidad. Un trabajo empieza en un grupo o una persona y se van añadiendo, se pueden bifurcar, puede que a uno no le guste cómo una cosa está hecha y después lo retoque a su manera. Y una vez más, en esta regla, el código fuente es un prerequisito para que esté libre el acceso, que se pueda leer. Este es el segundo invento más famoso de Richard Stallman, la licencia GPL del 89, ya fue lo primero que hizo la Free Software Foundation, creo, para usar no solo en el proyecto GNU, sino en cualquier software. Su finalidad es proteger los derechos de los usuarios finales, las 4 libertades que acabamos de hablar. Basado en copyleft, la idea de cultura libre, es la licencia que más se usa. No esta que se ve aquí, la GPL es una variante, y un requisito es que las obras derivadas tienen que estar en las mismas condiciones, en estas que hemos hablado, las 4 libertades del GNU Manifesto. Estas son las ventajas del software libre. Contrariamente a lo que se piensa, es más seguro, está mejor auditado y hace poco en Inglaterra, con un estudio, unas estadísticas, se vio que se considera Ubuntu, comparándolo con Windows y con Mac OS X de Apple, como el sistema operativo más seguro. Otra cosa que hace el software libre es no reinventar la rueda, no tener que desarrollar algo que necesites, una librería, una parte de un programa, no necesitas volver a hacerla tú, no tienes que pagar por ella si ya hay una hecha. La piratería en software libre no tiene demasiado sentido. El desarrollo, no siempre, pero al ser grupos que colabora cualquier persona, pues es más rápido. Al estar disponible el código fuente, se puede adaptar a las necesidades concretas de una empresa o de un particular. Una cosa que hay que tener clara es que libre no significa gratis. Hay empresas que desarrollan software libre, ponen a disposición el código fuente, se puede copiar, pero a la vez lo venden, dan soporte a ese software, con lo cual están ganando dinero. Como por ejemplo Red Hat, que ya hace bastantes años batió el récord de ganar más de $1.000 millones con software libre. Google con Android, bueno, está arrasando y es software libre, no al 100%, pero es software libre. IBM también tiene en su catálogo de software bastante software libre. Entre ellos, iOS, que es español, es un desarrollo español de un chaval que conocimos una vez, los de Retro Mallorca, y muy simpático, y es un software para tener como un sistema operativo en la web. Lo compró IBM y sigue siendo libre, lo que sigue desarrollando IBM. Y aquí lo que nos trata el día de hoy, el proyecto GNU. Nació el 27 de septiembre de 1963, se anunció, no se empezó a desarrollar ese día, pero fue en el 83. Las siglas GNU es un poco una coña del inventor, de Richard Stallman, porque la G de GNU significa también GNU, es como que se referencia a sí mismo. GNU no es Unix, GNU is not Unix. El software libre, por supuesto, está basado en Unix. Unix es un sistema operativo que es privativo, en principio desarrollado por AT&T, la empresa de telefonía estadounidense, y internamente al principio, pues Dennis Ritchie y ahora no me acuerdo quién era el segundo autor, desarrollaron con un equipo más grande, me imagino, porque esto es una tarea brutal. El sistema operativo Unix, que era multitarea, multiusuario, para mainframes. Estaba pensado en un principio como servidor para terminales de una gran empresa. Esto era en los 73. Nació. La mayor parte se escribió desde cero. Ya existían algún software del que se adaptó a la licencia GPL. En 1989 se lanzó la licencia GPL. Para ese año
la mayor parte ya se puede decir que era usable, ya estaba completada. El proyecto GNU, como mucho software libre, lo realizan particulares en su tiempo libre, pero sobre todo también empresas, instituciones educativas y organizaciones sin ánimo de lucro. También hay programas libres que se emplean en Windows y Mac, como LibreOffice o OpenOffice, pues un ejemplo más manido. Para Unix se inventó también una cosa muy importante, que es el lenguaje C. Y GNU, pues la gran parte está diseñado en este lenguaje, con el lenguaje C, también de Dennis Ritchie. En la Retomallorca anterior había una dedicatoria a él, porque se había muerto hace poco. La marca Unix, recordemos que Unix es en el que está basado GNU, ahora mismo es propiedad de Novell, que es desarrollador de una distribución de GNU Linux, OpenSUSE. O sea, al final, prácticamente, GNU se ha comido a Unix. Y aquí tenemos una explicación más o menos de lo que es la confusión entre Linux, GNU y GNU Linux. Linux, estrictamente, no es un sistema operativo, sino solamente una pieza de él, el kernel. Digamos que es el programa que maneja a los demás, así dicho de una manera muy simple. Con GNU se pueden utilizar estos 4 diferentes núcleos. O sea, decir que GNU es Linux no es correcto porque eso es uno de los 4. Lo correcto es decir GNU Linux. Nadie lo dice, por supuesto, es como queda ridículo decir GNU Linux, pero es lo correcto. Linux también emplea Android. Mucha gente que habrá aquí lleva Linux en sus bolsillos, no así GNU. Android a lo mejor tiene algo de GNU, pero muy poquito. En teoría no usa GNU. Solo Google aprovechó el kernel de Linux. Y Firefox OS también es un sistema operativo que casi no conoce nadie, de los del navegador. GNU también puede funcionar con BSD, es otro núcleo, de la Universidad de Berkeley, de Estados Unidos también. Hay variantes, está el FreeBSD, el NetBSD, y hay uno, más o menos es una evolución del BSD que cogió Apple, cogió el BSD, el núcleo libre, y lo usó para Mac OS X y el iPhone también. El iPhone está basado en un núcleo libre, tiene algo de software libre, vuestro iPhone. Y luego está el núcleo Hort, no sé si se pronuncia así, que es el oficial de GNU, el que desarrolló la propia fundación del software libre, que aún no está terminado ni probablemente lo llegue a estar, porque lleva ya la tira de años. Y aquí se ve como hay distribuciones de GNU Hart, que es GNU usando el núcleo Hart. Y luego también está OpenSolaris, que la distribución más famosa es Nexenta. Distribuciones, pues, como un montaje que hace una empresa o una asociación o una organización, coge todo el software y lo prepara para que funcione en un CD. Viene a ser eso. Y aquí tenemos varias distribuciones de Linux, que es el GNU más famoso, desde luego, el que más se conoce. Están Debian, que derivó en Ubuntu y en muchas otras, a su vez Ubuntu en la tira. En mi stand de GNU, que aún está por acabar de montar, hay como una infografía en la que se ve toda la genealogía de las distribuciones de Linux. Red Hat, que hablaba antes, en un principio se llamaba solamente Red Hat la distribución y ahora se dividió en 2. El Red Hat es la comercial y Fedora la comunitaria, la que cualquiera se puede descargar de su página web. Y luego OpenSUSE, la de Novell. Y creo que ya no me dejo nada. ¿Alguna pregunta, alguna duda, una corrección? Porque seguro que le he pifiado en cantidad de cosas. Pues ya está. Eso es todo. Muchas gracias.